que del adulto. Y por ende, si es más corta la vía aérea, ¿qué pasa? ¿Cuál es el mayor riesgo? Que entre más por Que su los virus y las bacteria. bacterias ingresen de manera más rápida, ¿cierto? La A la vía aérea alta, y después bajan rápidamente a la baja, ¿cierto? A diferencia del adulto que tiene el cuellito más largo, tiene más hilos, la nariz, tiene una nariz un poco más grande. ¿Profe, puede repetir las diferencias que había dicho del niño con adulto? Recién lo vimos, que el cuello es más corto, que por ejemplo la nariz es más pequeña, que los hilos de la mucosa nasal son mucho menos desarrollados o son menos también. ¿Qué hacen los hilos? Un filtro, ¿cierto? Un filtro para los virus y las bacterias. ¿Qué más tenemos? Si se fijan en la fotito que viene, el occipucio. El occipucio es mucho mayor, ¿cierto? Es más abultado, en el del adulto es mucho más chato. Y eso ¿qué favorece si el niño está acostado con una almohada, por ejemplo? ¿O qué pasa si yo dejo al niño así? Queda como el occipucio que está sobresaliente sobre la cama. Entonces tengo que reposicionar la vía aérea. Entonces hay que tener mucho cuidado con la reposición del cuello del paciente, porque el occipucio es mucho mayor. ¿Qué más? Tenemos una vía, ya dijimos todo el tema que era más pequeña la vía aérea, teníamos los anillos traqueales que son mucho más elásticos. Ellos tienen más músculo liso que músculo estriado. Por ende, la extensibilidad del pulmón, ¿cómo va a ser? Si tengo más musculatura lisa que estriada. ¿Se extiende más el pulmón en este proceso respiratorio importante? No, porque tiene musculatura lisa. Ya cuesta más, ¿cierto? Son respiradores nasales obligados. Por eso es tan importante que cuando nosotros vayamos a práctica, teniendo un niño lleno de secreciones nasales, ¿qué tenemos que hacer? Aspiración. Aspiración nasal. El niño respira por la nariz. ¿Ya? No sabe todavía respirar por la boca. Son respiradores nasales por obligación. Ya. Y la lengua es de mayor tamaño, por ende, si tiene una lengua de mayor tamaño, ¿qué puede pasar con la lengua? Irse hacia dónde? Hacia atrás. Hacia atrás y por obstruir la vía aérea. Perfecto. Ahí vamos bien, ¿cierto? Por lo tanto, entonces, no son iguales. El niño no es un adulto pequeño, ¿cierto? Y por ende va a tener más propensión a las enfermedades respiratorias. ¿Ya? Vamos a los virus respiratorios. ¿Qué virus conocen ustedes? Sincicial. Famoso el sincicial, ¿cierto? El que genera más estragos en invierno. Perdón, no estaba en esa mayor cantidad. Aunque crean que cuando fue la pandemia por coronavirus había muy poco de res, muy poco, como que el coronavirus se comió todos los virus, predominó. Había muy pocos pacientes pediátricos en esa época. Hola, ¿cómo están? Entonces, partamos con el metaneumovirus. El metaneumovirus es un virus que no se conocía mucho hace algunos tiempos atrás, como que recién ahora se estaba apareciendo más. Y es muy frecuente, casi en un 90 a 100% en los niños menores de 10 años. Y en los niños menores de 5 años puede generar hospitalización, ¿ya? Sobre todo en los niños menores de 1 año y en los pacientes inmunocomprometidos. El periodo de incubación es de 3 a 5 días y se excreta por un periodo de 1 a 6 semanas. Entonces, ese es el metaneumovirus. Ya. El virus de la influenza. ¿Qué está pasando ahora con la influenza, chicos? ¿Qué campaña hay? ¿Campaña como si se vacunar? ¿Cierto? No. Aún no. Tienen que vacunarse. ¿Ya? Entonces, el virus de la influenza es un ortomixovirus. Ortomixovirus al tipo A, B y C. El de más importancia es el tipo A. ¿Por qué del tipo A? Es que se asocia mucho a los tipos de influenza que son la porcina, la aviar y la humana. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque tienen receptores. ¿Saben qué es lo que son los receptores? Los que se adhieren a los neurotransmisores. No, perdón. A la membrana. Dice, los subtipos de neurotransmisores se basan en antígenos H y N. ¿Ya? Entonces se van a alojar los receptores H y N en la membrana. Sí, pero es parecido. H y N de huésped, ¿cierto? El receptor tiene los huéspedes. El virus tiene los antígenos, ¿cierto? Tienen antígenos y nosotros tenemos los receptores para esos antígenos y generamos anticuerpos, ¿sí? Después del caso de inmunología, ya, entonces están los receptores H y N. Y yo que en el fondo soy un poquito más antiguo de la enfermería, nos pasó como el 2010 creo que fue el boom del H1N1. La porcina. No me acuerdo. Una muerte de Michael
Michael Jackson. O sea, pero la tuvo, pero no. No fue tanta la mortalidad como el COVID. El tema fue que se llenaron los centros hospitalarios, todos buscando el sotalministro. Era así una locura por encontrar el sotalministro. ¿Ya? Entonces tenemos la tan temida H1N1 humana, que no es tan temida porque en realidad afecta más a la vía superior. Después tenemos la H5N1, que afecta más la vía inferior. ¿Ya? Y actualmente se asocia a la porcina. Y la H1N1 puede afectar tanto a la vía aérea porcina, puede afectar tanto a la vía aérea superior como inferior. ¿Ya? Pero la vía es la que genera más estrago en la vía aérea inferior. ¿Ya? ¿Cómo es la evolución? ¿Alguien ha tenido influenza alguna vez en su vida? Yo, profe, ¿Cómo horrible. se sintieron? Me duró un mes y medio. ¿Tanto? No sé ¿Pero cómo. cómo se sintió al principio? Fue de un día para otro, estaba bien, me dormí bien y en la mañana de repente estaba no podía hablar, así tenía la garganta, pero Es así. abrupto, ¿cierto? Y me dolía mucho. ¿Qué le dolía? Aparte de la garganta, ¿le dolía el cuerpo, no? Sí, me dolía mucho el cuerpo, me costó mucho ir al doctor. Y sentía que la garganta apenas podía hablar, apenas podía respirar y tosía mucho, me daba migraña, después me dio fiebre, rinitis, todo así. Y Se sentía pésimo. horrible. De hecho, es así. De hecho, siempre no sé si han visto los monitos animados que muestran un señor con un guatero y con un controlador con un guatero en la cabeza y todo gestionado. Eso pasa en la influenza, ¿ya? Es muy abrupto, como dice ese hombre. Ya hay fiebre, dolores musculares. De hecho, mi hijo tuvo influenza y caminaba así. Y no sabía por qué caminaba así. Era tanto su destrucción muscular, incluso casi hizo una rhabdomyolisis. Y casi tuvo que hospitalizarlo. No fue tanto el estrago de la vía respiratoria, sino que el dolor muscular que tenía era intenso. ¿Ya? Entonces era con muchos dolores musculares, son muy característicos de la influenza. Y después, en la fase de las 12-36 horas, puede haber rinitis, todos problemas respiratorios. Esto es como la fase inicial: fiebre, dolores musculares, dolor de cabeza, escalofrío. ¿Ya? Y de 3 a 5 días es la que termina la fase aguda. La fase de remisión es más larga, como dice ella, ¿le duró cuánto? ¿Le duró usted? ¿Un mes? ¿Cuánto ¿Un duró? mes? ¿Cuánto le duró como un médico? Como un mes y medio. Periodo de revisión, 2 a 6 semanas. ¿Ya? Horrible. Ese es el influenza. ¿Qué dijo que le iba a doler? Es para influenza. Para influenza tenemos los tipos 1, silencio chicos, tenemos los tipos 1 y 2. Y es un paramisovirus o viroide, ¿ya? Que es igual que el RS y no tenemos virus, son de la misma familia. El tipo 3 es el que infecta a pacientes de todas las sin preferencia, y el 1 y 2 afecta más a los escolares y a los lactantes. Se manifiesta habitualmente para influenza chiles como un síndrome bronquial obstructivo, aunque también puede pasar que para influenza de un cuadro de meningitis. Ya van a encontrar, sobre todo en esta época del año, en este hemisferio, el hemisferio sur. En el hemisferio norte se encuentra más en etapa de primavera, verano, en el hemisferio norte, perdón. Y en el hemisferio sur, en este hemisferio habitualmente se da como en esta época, en el otoño, por ahí, invierno, como entrando al invierno. Ahora, el virus respiratorio sincicial, que es el más conocido, ¿cierto? Y el que es el fondo que genera más estragos. Perdón, que tengo la garganta súper seca. Es un neumovirus, porque el neumo obviamente afecta más al pulmón. Su nombre deriva de la capacidad que tiene para fusionar las células en las placas de cultivo. Se ve como una formación, como fusión de las células en los cultivos que se hace. Y se habla como de sincicio, sincito. Infecta principalmente, más que nada, los bronquios o bronquiolos. Es más como de vía aérea baja, más que de vía aérea alta. Afecta. Es más frecuente en los lactantes, muy frecuente en los lactantes. En los pacientes inmunocomprometidos, los ancianos, o los niños con cáncer puede generar estragos también. Y obviamente, como ustedes bien saben, es de gran prevalencia durante los brotes, ¿cierto? En el invierno vamos a observar con mucho virus sincicial. De hecho, es como el virus que predomina. Puede sobrevivir muchas horas en la superficie dura, por eso es importante los aislamientos de contacto, porque toda la superficie de la unidad del paciente, la cuna, la mesita, todo lo que tocamos alrededor del paciente,
Generalmente la fase aguda dura una semana, es la fase más crítica del virus sincicial. De hecho, cuando ustedes sean enfermeros o enfermeras, su colega les va a preguntar: ¿en qué día de la red está? Entonces, ustedes van a decir: está en el sexto día, y van a poner cara de horror. ¿Qué es el sexto día? ¿Por qué? Es la fase más compleja, la fase aguda más compleja del virus sincicial en la primera semana. Si ese niño pasa esa semana, no cae ventilación mecánica o a ventilación mecánica no invasiva o invasiva. Si logra pasar esa semana, vamos a andar bien, pero si no, es posible que pueda caer a ventilación mecánica. ¿Y qué podría hacer? ¿Qué pasa si un niño tiene un SBO? ¿Qué otra patología, qué otra complicación podría ser? Está con un SBO. Pasó una semana y se complicó. ¿Por qué se puede haber complicado? El SBO tiene una control obstructiva. Sí. ¿Qué puede hacer después de un SBO un paciente con un virus sincicial? ¿Cuál es la complicación principal? Una neumonía. Neumonía. ¿Quién dijo neumonía? Neumonía. Bien. Yo. Es una neumonía. La revisión, bueno, la fase aguda, como les decíamos, estaba todo el tipo de dificultad respiratoria, sibilancia. Después, si ya sigue la fase aguda, como les decía, pasa la primera semana, sigo con retracción, con apnea, con dificultad respiratoria, ya, y puede caer a ventilación médica. La revisión puede ser variable, días, ¿ya? O semanas. Vamos al adenovirus. ¿Conocen el adenovirus? El adenovirus también es uno de los virus como más frecuentes, como yo diría como en segundo o tercer lugar, después del PRS. El adenovirus es un virus que no tiene una protección de una doble cadena de ADN. Existen las especies desde las A hasta, o sea, los serotipos de la A hasta la G, y habitualmente lo que tiene más trascendencia es el B, C y el E, siendo el F está más asociado a gastroenteritis y el D asociado a conjuntivitis. Entonces, cuando vean un bebecito con secreción nasal, con tos, con dificultad respiratoria, y le vean sus ojitos con conjuntivitis, lo más probable es que sea un adenovirus. Del serotipo, ¿qué es el serotipo, chiquillos? El D o el F. El D, ¿ya? Es como el característico del adenovirus, ¿ya? El 80% de los pacientes mayores de 4 años, en menores de 4 años, más frecuente obviamente en niños menores de 4 años. El BRS es como más lactante y el adenovirus puede dar en los lactantes y en los preescolares. La mayoría de los casos son autolimitados. La neumonía por adenovirus es grave, y, o sea, un niño con un adenovirus con una neumonía se puede morir. Es grave. Y de hecho, si el paciente está inmunocomprometido, peor, porque este virus se aloja en los ganglios linfáticos y cada cierto tiempo como que se activa, ¿ya? Entonces es muy complejo en los pacientes inmunocomprometidos. Y también está asociado a los brotes epidémicos como el VRS, en la época estival. Profe, no escuché lo que dijo. Ya. Chicos, eso es un poco, para que lo vean bien ustedes en sus casas, como qué pasa después de la inoculación del virus, ¿cierto? Se produce inflamación, hay liberación de ¿cómo se llama?, de mediadores inflamatorios, hay invasión del epitelio, se produce más secreción, rinitis, congestión nasal, tos. Todo ese proceso infeccioso que generan los virus respiratorios. Pero ahí lo pueden leer un poquito más detalladamente en la clase. Y el dolor faríngeo que refería hace un momento. Las principales patologías de las vías respiratorias altas, ¿cuáles serían entonces, chicos? Si no retrocedo. Si dijimos que era fosa nasal, la vía aérea alta, la nariz. Dijimos que era la faringe que podría dar. ¿Cuáles son los cuadros más comunes? ¿Ah? No escucho. Otitis. Otitis, muy bien. ¿Qué más? Ya. Otitis, faringitis, ¿cierto? Amigdalitis, faringoamigdalitis habitualmente. La faringitis cuando no tengo amígdala, habitualmente se dan faringoamigdalitis cuando tengo amígdala, ¿cierto? Ya. Resfrío común, rinofaringitis aguda, cuando de repente uno está congestionado, ¿cierto? Hay mucha gente que tiene rinitis vasomotora que cuando hace frío, mi mamá me dice, uy, se me lavaron las rodillas y empecé con una congestión, me resfrié por las rodillas, me dice mi papá. No, papá, es una rinitis vasomotora. ¿Qué es esto? Me dice, no entiende. Ya, explícame en castellano, me dice. Ya,
rinitis aguda, faringoamigdalitis viral, faringoamigdalitis bacteriana por el coco. De hecho, ustedes le toman un test pack con una torulita, se la colocan en la garganta, en faringe, amígdala, hacen un pastelillo, sacan y lo mandan a cultivo y les sale el estreptococo. Pero ahora existen los... Le sacan la muestra del líquido y se pasan la plaquita como el coronavirus. Sí, pero los niños usan más el test pack. Es como una torulita que es en la garganta. Es como raro. Quizás los adultos usan más eso. Abscesos retrofaringios. ¿Alguien ha tenido algún absceso retrofaringio? Aquí con el ventilador perdido de noche. Así me tuvieron que cirugía. Pero no, no llegué a eso. Me dieron incomicina, me parece. Sinusitis. ¿Cuáles son las sinusitis? Paranasales, ¿cierto? Sinusitis maxilares. ¿Sí? ¿Qué más? Tenemos la otitis que mencionábamos, otitis externa, otitis media y las laringitis. ¿Ya? Son los cuadros que dijimos que generalmente no causaban procesos de hospitalización, pero sí, en el fondo, muchas días de la gente, en el fondo, los niños habitualmente no van al colegio, a la cuna porque se enferman. Ya, el resfrío común es autolimitado, dura de 3 a 5 días habitualmente, no genera mayores complicaciones, los pacientes andan bien, ¿ya? Y habitualmente la gente se resfría mucho, sobre todo los niños se resfrían mucho. Lo importante es que no llegue a vía del inferior. ¿Cuáles son los virus? Rinovirus, DRS, con influenza, adenovirus, enterovirus. Hay muchos niños que andan con cuadros gastrointestinales asociados a cuadros respiratorios. Y es producto de la enterovirosis. O sea, no solamente le da un cuadro respiratorio, sino también un cuadro entero. Resfrío común. Todos sabemos cuáles son los síntomas del resfrío común, ¿cierto? Lo más característico es la coriza, la tos, ¿cierto? Odinofagia, congestión nasal. Puede haber fiebre, pero la fiebre es leve, no es una fiebre mayor a 38,5. ¿Ya? Trastornos de la alimentación y del sueño. ¿Qué es coriza? Secreción nasal. Coriza nasal, eso es. Tos seca también, ¿cierto? Ya. Y la faringoamigdalitis, que lo que es una inflamación de la faringe, pero también de las tonsilas, de las amígdalas. Esta inflamación nos puede dar algunas placas adherentes como de color blanquecino, no adherentes, ¿ya? Y a veces el paladar se puede encontrar como congestionado. Se produce principalmente en niños mayores de 2 años y habitualmente en los niños menores de 2 años la causa es viral. En los mayores de 2 años habitualmente es bacteriana. Menores de 2 años viral, mayores de 2 años bacteriana. Y dijimos que era el estreptococo beta hemolítico grupo A, ¿cierto? Ya. Entonces fíjense ahí ustedes, está la tonsila con una lesión como esta secreción adherente blanquecina, que yo creo que la más alguno ha tenido los que tienen amígdalas, porque se la sacaron no van a tener amígdalitis, obviamente, ya. Pero no sé si alguna de ustedes ha tenido amígdalitis cuando se han visto tienen una secreción blanquecina como purulenta, ¿cierto? No adherente. Odinofagia, mucho dolor de garganta, odinofagia, ¿cierto? Puede haber cefalea, dolor abdominal, la fiebre, puede haber fiebre también. Aquí no está, pero puede haber fiebre. Y lo que es característico de esto es que actualmente no se asocia a coriza nasal como cuadro congestivo nasal, ¿ya? Habitualmente es odinofagia, un poco de tos, obviamente la inflamación de la faringe, de las amígdalas y esta secreción blanquecina o adherente. Otitis media aguda. La otitis media aguda habitualmente es entre los niños de 3 meses a 3 años. Puede ser de origen viral o bacteriana. ¿Y por qué se produce la otitis? ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué pasa en el niño? ¿Cómo es el conducto auditivo? Más corto. Más cortito y más recto, ¿ya? Y entonces está todo muy conectado, como muy fácil de conectarse. Entonces tenemos este conducto auditivo con este trompa eustaquio conectada con la faringe. Entonces es muy fácil que entren los virus por el conducto auditivo, ¿cierto? Virus y bacterias. Y los niños obviamente se sobreinfectan y hacen estas otitis media agudas. Que algunos terminan con collera, ¿ya? Que les ponen, hacen una cirugía, que no es el tema de la clase, pero a modo de cultura general, se ponen como son como unos tubitos que se ponen en el tímpano para que drene la secreción purulenta. ¿Ya? Entonces, chiquillos, 40% de ese neumonía, 29 de morbilus y sepsis.
y el 10-15% final. Bueno, y ahí lo que les decía yo, ¿cierto? El más horizontal es más recto, pero fíjense que es como más curvo, es más largo, en el niño es más cortito, ¿cierto? Y la tuboidial y la trompa eustaquio también es como más disfuncional, ya no funciona muy bien, entonces permite la entrada de virus y bacterias. Ahí están los síntomas: malestar general, dolor, potagia. El niño tiende, ustedes van a ver que el niño va a tender a ponerse, porque el más chiquitito no le va a decir que le duele el oído, se va a llevar la manita y lo gritar de dolor, ¿ya? Muy doloroso la oído. Otros, fiebre, también puede haber fiebre, disminución del apetito, contagia con hipoacusia, otorrea cerebrosa, incluso puede alterar el tímpano eritematoso o abombado y se puede perforar. La sinusitis, que bien me nombraron ustedes, las sinusitis habitualmente son como causas alérgicas. No tiene mucha causa. Después se ponen crónicas, se pueden sobreinfectar esa sinusitis que la termina siendo bacteriana, pero habitualmente el origen es alérgico. Y tenemos sinusitis de qué tipo: maxilares, ¿cierto? Etmoidales, frontales, ¿y qué más? Nasales. No, o sea, nasales está porque en el fondo son los senos paranasales, senos maxilares, ¿cierto? Etmoidales. ¿Sí? Laringitis aguda. ¿Qué es la laringitis? Lo que yo sí sigo hablando. ¿Qué es la laringitis aguda? Inflamación de la laringe. ¿Qué es la laringe? Las cuerdas vocales, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo inflamada la laringe? No puedo hablar bien. Puedo tener disfonía, puedo tener un chico en la laringe, ¿cierto? Eso. ¿Ya? Y hay varios grados de laringitis en el niño, tipo 1, tipo 2, tipo 3, que son, va a depender de la gravedad. El 1 es menos grave, el 2 es medianamente grave y el 3 es muy grave. Y habitualmente, chiquillos, lo que les va a pasar es que el papá o la mamá van a estar en la casa con el niño, o la mamá o la abuelita, o ya la familia son compuesta por 8 personas. Y el niño va a empezar con este estridor laringio, con esta disfonía, le va a costar respirar, y habitualmente es de inicio nocturno, ¿ya? Entonces lo van a sacar a la calle el niño, y con el frío de la noche puede que llegue mejor al centro asistencial. ¿Por qué? Porque se produce una desinflamación de la laringe. Entonces uno les recomienda habitualmente a los padres que si le pasa eso, bueno, algunos pediatras dicen, abra el refrigerador y le mete la cabeza. Ay, sí. Pero yo creo que lo más lógico es, lo que se está diciendo ahora es que se meta al baño con el niño, porque ¿qué pasa en el baño? Hay azulejos, ¿cierto? Sí. Entonces es mucho más frío. Entonces, métase al baño con su niño, ¿ya? Y cuando sale, ya cuando baja un poco esta dificultad respiratoria, llévelo a un centro asistencial, ¿ya? Si es que no se le pasa, obviamente, porque va a necesitar ¿qué cosa? Vamos a probar que necesite ¿qué cosa? Oxígeno, sí. ¿Cómo vamos a inflamar la vía aérea? ¿Se les ocurre con qué lo inflamatorio? Antihistamínico, Ah, antiinflamatorio, antiinflamatorio podría ser que más. corticoide. Corticoide, ¿cierto? Actualmente, y ahí lo vamos a ver después. Ya, pero para no irnos por las ramas, la edad más frecuente es unos 5 años, los tipos más frecuentes son para influenza 1 y 3, y por VRS adenovirus, entre otros. Podría ser de origen no viral, podría ser una causa química, por ejemplo, algún químico que produzca esta inflamación de la laringe, podría ser también un cuerpo extraño, que es lo que le llamamos CRUS, ¿ya? CRUS, sí, cuerpo extraño. Y produce habitualmente fiebre moderada, y hay que obviamente controlar signos vitales, saturación, frecuencia respiratoria, amputar a este niño, ¿ya? Y ver si hay cianosis, que obviamente si se empieza a absorber entre la laringe, ¿va a entrar el aire o no va a entrar el aire? No. ¿Cierto? Ya. Miren, vean lo que dice acá, puede haber una aparente disminución de la dificultad respiratoria, pero puede ser que el niño esté teniendo un paro respiratorio, ¿ya? Porque está tan obstruida la laringe que obviamente no va a poder. Ya. Son signos de ira, ¿cierto? Fiebre moderada, sinusupción de la laringe, tostarruna, disfonía, estridor respiratorio, dificultad respiratoria.
cuando se le ocurre a los cuidados de enfermería, ya nombramos alguno, hacer una salsa era importante. Totalmente. Sí, porque obviamente si tienes la nariz congestionada, obviamente está con la nariz obstruida, va a ser más difícil que pueda respirar, Como ¿cierto? está verificando la saturación. Vamos a aspirar a ese niño, le voy a meter una sonda hasta la laringe, hasta la tráquea. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué puede pasar si yo le meto una sonda de aspiración? Lo voy a obstruir más, ¿cierto? Entonces se recomienda solamente una aspiración nasal o una aseo nasal, no ir más allá. Como el fisiolín, como el esterimán, que son soluciones de suelo concentrado con sal. ¿Ya? Y la medida farmacológica que ya las nombramos puede ser ibuprofeno, ¿ya? Que habitualmente son 10 miligramos por kilo de peso, y lo que se usa más en pediatría es el ibuprofeno FOR. ¿Por qué? Porque es de 200 miligramos en 5 cc y luego es de 100 miligramos en 5. Entonces, mientras más concentrado, el niño obviamente se lo va a tomar mejor, porque si le das 10 cc de jarabe, es probable que se tome la mitad. Si le das 5, se va a tomar los 5. ¿Ya? Entonces, habitualmente lo que se usa en pediatría es el ibuprofeno FOR. Paracetamol también podría ser, pero se recomienda más el ibuprofeno. La dexametasona también es como de primera línea. Si ustedes van a servicio de urgencia, lo que se hace ahora, antiguamente en mis tiempos de enfermería, bueno, hace poco que yo igual en invierno hice turnos de baño invierno, pero antiguamente lo que uno hacía cuando llegaba un niño con un estridor laringio y obstruido, uno lo pinchaba, uno le ponía una vía venosa y le pasaba dexametasona endovenosa. ¿Ya? Pero ¿qué pasaba cuando yo pinchaba al niño? Lloraba. ¿Qué pasaba con esa letra? Se obstruía más. Entonces, lo que se está haciendo ahora es dar la dexa oral. Se abre la ampolla, se mezcla con un poquito de jugo, se le da al niño para evitar que llore. ¿Ya? Porque solamente el trazo de emulsionarlo generaba más obstrucción de la vía aérea. ¿Ya? ¿Qué más? Se puede usar betametasona, prednisona, ¿ya? Y nebulización con suero frío, ¿ya? Con adrenalina racémica. Habitualmente la adrenalina racémica la van a encontrar en la puerta del refrigerador, al ladito va a estar un frasquito, va a estar la adrenalina racémica y va a estar el suero fisiológico, el adrenalina. ¿Ya? Tiene que ser con, y lo van a hacer con oxígeno o con aire. Si el niño está requiriendo oxígeno, con oxígeno, ¿cierto? Porque obviamente se puede compensar. Y ahí dice, oxígeno para saturar mayor o igual a 94%. Ya. Me dio la laringitis. Ahí estamos bien con la vibra alta, ¿cierto? ¿Dudas al respecto? ¿Duda es? Porque te ganas larga. Y se está metiendo. Ya. Respiramos profundo. Ya, vamos a la segunda patita. Principales patologías de la vía respiratoria baja. ¿Cuáles son? ¿Cuáles creen ustedes que son? No están ahí, pero afectan aquí principalmente. Se están quedando conmigo por allá. Pulmón. Al pulmón, ¿cierto? A los bronquios. ¿Ya? Cuando afecta a los bronquios, o sea, cuando afecta al pulmón, hay neumonía. Y afecta a los bronquios, ¿cómo se llama eso? Bronconeumonía. Fácil, ¿cierto? Y tenemos los pacientes asmáticos, que sobre todo predominan en la época de primavera, y el síndrome de Coqueluche. ¿Sí? Ya. SBO es lo más frecuente que van a ver en pediatría. ¿Ya? El SBO es la obstrucción de los bronquios, ¿cierto? ¿Por qué se produce la obstrucción de los bronquios? ¿Por qué creen ustedes? Programación de contenido Acumulación de secreción mucolítica. Exactamente. Puede haber acumulación, pero habitualmente lo que más pasa y por qué se acumula esta secreción, porque se produce ¿qué cosa? Vasoconstricción. Una obstrucción, claro, del alveolo, ¿cierto? Y se retiene la secreción ahí, ¿cierto? Entonces hay una obstrucción de este bronquiolo y evita que en el fondo se expulse adecuadamente las secreciones que decía el. Con la fibrosis quística, la mucosa que se generaba era mucho más densa, ¿cierto? Sí. Esa era la diferencia. Sí, en la fibrosis quística lo vamos a ver más adelante. Lo que pasa es que la secreción es mucho más espesa. Entonces, por eso se les hacen emulaciones hipertónicas para fluidificar la secreción del paciente con sea más fibrosis. fácil poder generar la grasa. Bien.
Ya, entonces fíjense acá, inflamación del tejido peribronquial, contracciones del músculo lisobronquial, obstrucción por secreción, ¿cierto? El primer episodio de síndrome bronquial obstructivo en el lactante se denomina bronquiolitis, ¿ya? Y después ya se empieza a llamar SBO recurrente. Existen factores de riesgo exógenos, ¿ya? Factores de riesgo, el niño puede haber tenido otros cuadros de SBO a repetición, factores en el hogar, por ejemplo, ¿ya? Etc. Signos y síntomas, entonces vamos a tener un niño con tos, con sibilancia, esto es como lo más característico en el SBO, la sibilancia, es como un pitito que ustedes van a hacer. Puede haber reacción intercostal, subcostal, puede haber fiebre, ¿cierto? Polimnea, taquipnea, ¿cierto? Ya cuando es supraclavicular o infraclavicular ya no está bien. Si ese no se provoca, peor todavía, ¿ya? Pero habitualmente son los signos. Y en menores de 3 meses se pueden presentar apneas. ¿Por qué? Porque el sistema respiratorio es mucho más inmaduro. Entonces los niños pueden presentar apnea. De hecho, una guagua que llega con un mes con un BRS no la deja monitorizar, la deja con un monitor de apnea. Al examen físico ya dijimos observar su musculatura excisoria, de la palidez, la cianosis. ¿Cómo ven la cianosis en un niño de raza negra? La cianosis, ¿cómo la pueden ver? ¿En la uña? En las uñas, ¿dónde más? ¿En las mucosas? En las mucosas, en las encías. Porque la cianosis tribucal no la van a ver. ¿Ya? El niño va a estar pálido, va a estar con un color medio amarillento, medio borracho. Pero si quieren ver cianosis, las encías, ¿ya? Y en las uñas también, como les decía. Y compromiso del estado general. El score de tal. Chicos, este es el score de tal que se usa, que lo van a encontrar pegado sobre todo en los servicios de urgencia y que permite ver la gravedad del cuadro del SBO, ¿ya? ¿Y cuáles son los parámetros que utiliza? La frecuencia respiratoria, la sibilancia, la cianosis y la retracción. Fíjense, el estadio 1 es el más leve. Bueno, el 0 obviamente es mejor porque no está bien. Pero el estadio 1, fíjense, por ejemplo, un niño menor de 6 meses, la frecuencia respiratoria es entre 41 y 55. Pero fíjense en el 3. ¿Cuál es el valor normal de la frecuencia respiratoria en un niño menor de 6 meses? No puede ser mayor de aquí. Para preguntar el laboratorio. Gracias. Signos vitales, arréstonselo. Como la palma de la mano. ¿Cuál es el valor normal de la frecuencia respiratoria en un lactante? ¿No puede ser mayor a cuánto? 40. ¿Qué nada más? 50. 50. Ya, muy bien. Ya, pero fíjense que el estadio 3 es mayor a 70, ¿cierto? La sibilancia, fíjense el estadio 1. Al final de la expiración, pero con el fonendoscopio. Y fíjense en el estadio 3. Audibles a distancia. O sea, yo voy a escuchar el silbido del paciente cuando está entrando el copo. ¿Ya? Y la cianosis, fíjense en el estadio 1, periodal alveolar, ya en el estadio 3 está generalizada. Y la retracción en el estadio 1 dice una cruz y ya la retracción ya puede ser infraclavicular, ¿ya? Entonces, intercostal, subcostal, vertebral. Y cuando el niño pasó por ya tuvo cianosis, está con cianosis, está pálido, está con retracción intercostal, subcostal, supraclavicular, y de repente deja de respirar y sería como quietito, como así lánguido, ¿qué pasa ahí? ¿Qué puede estar haciendo? La convulsión. ¿Un paro respiratorio? ¿Ya? ¿Un paro respiratorio? No, ya no importa, está bien que participe, muy bien, está bien, si nadie se equivoca, ¿ya? Voy a hacer un paro respiratorio, chicos, cuando vean un niño que llegó muy en muy malas condiciones respiratorias y realmente lo ven muy tranquilo, por favor, corren y revisan al médico, porque eso quiere decir que está a punto de hacer un paro respiratorio, ¿ya? Esto es una clasificación de acuerdo a si es leve, moderado, severo o SBO. Ya tiene que ver con la frecuencia, con los síntomas, con la tos nocturna, con la exacerbación y el tratamiento de mantención. Obviamente si es severo, el niño va a tener más de un cuadro de SBO semanal. O sea, hay base que el niño tiene lo más refieren que tienen 4, 5, 6 episodios en el mes. Puede haber importante deterioro de la calidad de vida, ¿cierto? Puede tener tos nocturnos, el niño puede ya estar usando corticoides, ¿cierto? Y beta 2 y
clomuro de patrón. O sea, va a estar muy medicamentado, con mucho medicamento. Cuidado de enfermería, ¿qué se les ocurre? Limpieza nasal. Sí, limpieza nasal. ¿Qué más? ¿Qué vamos a valorar en el niño? Cuando lo vean el niño que les llegó con un síndrome de los basal, ¿qué van a valorar? Esto va a ser del SIN, les va a servir para el SIN. Cianosis. Que puede ser respiratoria, ¿qué más? Cianosis, ya. ¿Qué más? Yo les hablé que tenían sibilancia. ¿Qué podrían hacer con el niño? Auscultación. Ocultarlo, ver si los ruidos respiratorios, ¿cierto? Ya, y vamos a valorar, ¿cierto? Ahí está, control de signos vitales, todo lo que mencionar, compromiso del estado general, y vamos a cuidar, obviamente, un niño que esté con oxígeno. Lo más probable es que ingrese porque requiere oxígeno. Un niño que tiene un SDO que no requiere oxígeno, habitualmente no se hospitaliza. Se hospitalizan por requerimientos de oxígeno. ¿Ya? Entonces, los cuidados de la oxigenoterapia, como enfermera. Cuidado de la administración de broncodilatadores según indicación médica. Habitualmente lo que se usa es el salbutamol, que es el bromuro hipertrópico. ¿Qué es el salbutamol, chiquillo? Chiquillas, ¿qué dijo? Es un Fármaco, aquí. broncodilatador. Era Beta-adrenérgico, muy bien. Ya. ¿Y cómo se hace un PAP, chicos? ¿Se acuerdan? Con la cámara ¿Ya? se Hay que quitar espera, el se PAP, bate, ¿cierto? se da, que bote toda la respiración, se da y ¿Cuánto cuenta? 10. 10. ¿Y una nebulización cuánto tenían que hacer? ¿Cuánto se guarda una nebulización en un niño? 10 minutos Entre ocho. máximo. Ya. Sí, 8 10 minutos, pero 10 minutos será. ¿Y con cuántos litros de oxígeno lo van a hacer? ¿La nebulización? 6. 8 de Sí, una 8. buena. ¿Ya? Cuidado de la administración de corticoides. Habitualmente lo que van a encontrar en el hospital es hidrocortisona. La metiprednisona es más cara, ¿ya? Entonces, yo, sector del hospital, compro hidrocortisona porque tiene casi el mismo. ¿Ya? Cuidado de la administración de corticoides y cuidado con la sonda nasogástrica. ¿Por qué? Porque habitualmente es un niño como la idea es que no se canse, porque va a estar todo centrado en su cuadro respiratorio, toda su energía, le vamos a poner una sondita de alimentación, ¿ya? Y lo vamos a alimentar por sonda, la mayoría de las veces. Si está más estable podríamos alimentarlo por boca, pero finalmente se le pone una sondita nasogástrica. Y muy importante el trabajo multidisciplinario con el kinesiólogo. ¿Por qué? Porque es un niño que va a tener secreciones y que va a necesitar el kinesiólogo que lo aspire y que le haga masoterapia. Usted va a tener cuando que coordinarse con la química. ¿Ya? Estamos terminando por educación aeróbica. Y por último, sellamos esta historia linda, este cuento, con una neumonía. ¿Qué es la neumonía? Es la inflamación del parénquima pulmonar, que puede ser lobar, o pueden ser ambos lóbulos del pulmón, ¿cierto? Uno o el otro, ¿cierto? La etiología, chiquillos, habitualmente puede ser en los niños prematuros, citomegalovirus, ¿ya? Es poco frecuente, bacterias entéricas, y en los lactantes que dijimos que podría ser comunes. ¿Por qué? Por virus y bacterias, ¿cierto? ¿Cuál es el virus que puede provocar una neumonía más frecuente? Por ese bacteria. El VRS, el adenovirus, el metaneumovirus, ¿cierto? El neumococo, como bien mencionamos, que es una bacteria, ¿cierto? Antiguamente no se ponía vacuna contra el neumococo. ¿Ya? Y en los escolares actualmente van a tener micoplasma neumonial, ¿ya? Y pueden tener micoplasma tuberculosis y clamidia, por clamidia. ¿Ya? Eso es lo más frecuente. Puede ser mixta también, ¿ya? O sea, una neumonía no solamente puede ser viral, sino puede ser mixta, sobreinfectada con, por ejemplo, un neumococo. ¿Ya? Eso. Sintomatología. Habitualmente estos niños van a estar con tos, con dificultad respiratoria. A la escuchación van a encontrar van a escuchar un sonido mate, ¿cierto? Para la percusión también pueden escuchar un sonido mate. Puede haber dolor torácico, porque hay mucho dolor de espalda, dolor de tórax, obviamente los niños se pueden referir, ¿ya? Y ustedes van a ver esto en la placa, van a ver focos condensantes o infiltrados, ¿ya? Esto más o menos lo que se ve. Esas cosas como blanquecinas son los infiltrados, ¿ya?
Obviamente si hay dificultades por poder dificultad respiratoria, cianosis, compromiso del estado general, entre otros. Incluso síntomas digestivos, vómito, diarrea y dolor abdominal. Pero lo más característico es eso, como dolor torácico, tos, dificultad respiratoria y la radiografía que va a ser muy característica. Ya, aquí van a haber neumonias leves o neumonias graves. El lactante, ojo, con las graves, porque habitualmente la frecuencia respiratoria va a ser mayor de 70 y la temperatura va a ser mayor de 38,5. Y obviamente si es leve, va a ser menor a 38,5 y dice 5, pero menor de 35. ¿Ya? Y en los niños mayores vamos a encontrar temperaturas mayores a 38,5 y frecuencia respiratoria mayor a 50. Obviamente si es leve, temperaturas menores de 38,5 y frecuencia respiratoria menor de 50. ¿Ya? Y los otros signos asociados a las graves como alivio nasal, cianosis, dificultad respiratoria. Taquicardia de tiempo engañada o mayor a 2 segundos. Bueno, cuidados de enfermería después de un paciente con neumonía. Si es bacteriana, ¿qué le vamos a dar al paciente? Antibiótico. ¿Cierto? ¿Y si es viral, le vamos a dar antibiótico? No. ¿Qué cuidados vamos a tener con ese paciente? Sí. Antiinflamatorio. No sé. Valorar, Corticoide. ¿cierto? Primero, control de signos vitales, valorar. Estamos terminando. Frecuencia cardíaca. Frecuencia cardíaca, saturación, frecuencia respiratoria, cianosis, ¿cierto? Palidez. Examen físico por musculatura accesoria. También uso de musculatura accesoria. ¿Ya? Cuidados de la oxigenoterapia, ¿sí o no? Es un niño que puede requerir, en algunos casos no requieren oxigenoterapia. Yo he visto varios niños que andan saltando ahí en la cama. Así un poco los cosas. Yo. ¿Ya? Yo estaba súper Lo bien. vi mucho. ¿Ya? No me acuerdo de ese fue. Lo que sí se decae con la fiebre. Ahí como que empiezan a requerir oxígeno. Pero obviamente si necesita oxígeno vamos a necesitar cuidar, obviamente tener cuidado de la oxigenoterapia. ¿Qué más? Administración de broncodilatadores, salbutamol, bromolipatropium es lo más utilizado. Y administración de corticoides que puede ser metilprednisolona, hidrocortisona. También podemos usar unos PAF, por ejemplo el PAF de fluticasona. La fluticasona que provoca, si ustedes no hacen un buen cuidado de la cavidad bucal, si no limpian esa cavidad bucal, ¿qué pueden tener? ¿Qué le puede pasar al niño? Candidiasis, ¿ya? Entonces, muy importante cuando tenemos fluticasona, hacer paseo de cavidad oral. Manejo del dolor y la fiebre con analgésico, y hablamos del paracetamol, del ibuprofeno, ¿cierto? Y administración de antibióticos, sí, obviamente la neumonía es bacteria. Educacional. Consultas, dudas. Y la perfección. ¿Qué aprendimos? Muchas cosas. ¿Ah? Sí, es como que son muy parecidas, ¿cierto? Son muy parecidas, pero ojo, porque recuerden que las de la vía aérea alta generalmente no requieren oxígeno, a no ser la laringitis, que podría ser que una de las que requiere más oxígeno. ¿Ya? Y la vía aérea baja, las más frecuentes es el SBO y la neumonía. ¿Ya? Y la neumonía puede ser viral o bacteriana, o puede ser mixta, ¿cierto? Eso es lo que tienes que tener claro. Y los SBO la mayoría son cuadros virales. ¿Ya? ¿Profe? Ya. ¿Cómo qué cosas tenemos que aprendernos de cada cosa como para la prueba? ¿Usted cree que yo le sople la prueba? Una No, pista. Ya están colgados del quinto piso ya. Tienes que estudiar todo. Ya tienes que determinar qué es lo más importante. Los signos vitales son importantes, claro, son importantes. Sí. En pediatría sí, porque los rangos ¿cómo son? Súper complejos. Son súper distintos. ¿Ya? Entonces tienes que aprender el rango del paciente. ¿Ya? Ya. Chicos, dudas, consulta, participar en acto, así que bien. Algunos que sentaban así. Hoy no dormí. Es más eso. ¿Qué digamos? Profe, el sim va a ser cortito. El sim va a ser cortito. Esto la cima ahora. ¿No se acuerda de nosotros? Ay, no, voy a quedar de Son con las tonta. secciones, chiquillos, y aparte que tengo yo también, entonces, como. No quiero más. No, o sea, casi aparte, casi todo el mundo, como que quedan unos minutitos
gastar. ¿Ya? Pero ahí con la de hilo pues tratar de hacerlo más eficiente. Ahora voy a aplicar un poco lo que me quiero en el día. ¿Ya? Ya chicos, aprovechen de ir a tomarse un café, algo, porque nos queda bien. Voy a dejar mis cositas. O me las llevo a casa. No dormí ayer. Nada. ¿Por qué? Por estudiar. Los de la ¿Fíjate? lista, los que llegaron, Sí. por favor. Y al final ni estudié. Acérquense porque para... Vamos a... Me encima ni siquiera estudié bien. Estudié como 3 horas.